Es muy habitual al hacer matemáticas, como profesor, ¿cierto? En mi experiencia como profesor, encontrarse con que los alumnos desconocen, no manejan bien, malinterpretan ciertos conceptos, definiciones, eh, tienen nociones, algunos nociones vagas con respecto a ciertas cosas, en fin, pero cuando tienen que internalizar nuevos conceptos, porque tienes que hacer la cátedra, tienes que hacer nuevamente teoría, te das cuenta en conversando con los alumnos que desconocen conceptos o malutilizan o emplean definiciones. Y por consiguiente, todo lo que empiezan a internalizar que es nuevo va confundido. Eso es diría yo, en mi experiencia, es un fallo de la asignatura, es un problema que va a tener la asignatura. No te desesperes si eres profesor, esto es así. Lo importante es estar machacando permanentemente y aclarando las dudas. No tiene por qué saberlo el alumno, no tiene por qué saberlo la mamá, el papá, la abuelita, el abuelito que está en casa, no tiene por qué. Los que sí tenemos que saberlo somos nosotros, los que hacemos la clase de matemática. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto no es algo que tú te encuentres, voy a ver un libro, voy a mi biblioteca, leo el diario, el periódico, veo las noticias en la televisión o en una película. Esto no es un lenguaje que permanentemente se esté utilizando. Por lo tanto, hay que estar, vuelvo a repetir, machacando permanentemente para que el alumno internalice de manera correcta ciertas cosas. Hoy día, en el contexto del análisis numérico, que es súper interesante, súper importante, vamos a partir desde cero con un montón de conceptos y definiciones. Por ejemplo, las funciones, porque será importante. Existen distintos tipos de funciones que están en distintos estados, por decirlo de alguna manera. Porque estudiamos funciones si quiero llegar a sucesiones. ¿Tendrá que ver con las progresiones? ¿Por qué tengo que estudiar sucesiones si quiero aprender límites? ¿Por qué tengo que estudiar límites si quiero llegar a la derivada? ¿Por qué estudio derivada para llegar a la integral? Y así esto suma y sigue y no termina. No termina. Y uno se va metiendo de acuerdo a sus intereses personales, se va metiendo más y más adentro en este mundo de la matemática. Análisis numérico, partimos desde cero con funciones. Hoy día funciones desde cero, desde ese prisma. ¿Quieres aprender más? ¿Quieres mejorar tus conocimientos, conceptos en matemática? Ven, quédate hoy día y ayúdame a descubrir o redescubrir estos conceptos. Vamos. ¿Cómo están mis queridos amiguitos de Canal Ubicón? Aquí saludándolos en un nuevo video, una buena entrega, una nueva entrega, espero que buena, y tratando de sacar una buena cantidad de videos durante este tiempo que estoy teniendo, valga la redundancia, un poquito más de tiempo para el hacer estos videos, ¿ok? Hoy día vamos a partir con funciones desde cero. Es importante que nos quede correctamente entendido el concepto de función. Yo en distintos libros, en internet, busco la mejor definición para que mi alumno, ¿cierto?, no se confunda. Hay definiciones que son más o menos muy elaboradas, otras que son más bien 2 cucharadas a la papa, pero siempre uno dice, vaya, pero no aclara esto, pero no aclara esto otro. No es que yo sea dueño de la verdad o la panacea en lo que yo digo, ¿ya? Para esto que estoy empezando, a mí me interesa que usted internalice lo siguiente. Una función, según mi humilde definición, algunos me la van a hacer pedazo, porque, profe, te falta esto, ¿cómo se te ocurre? No sé qué. Asumo una definición, pero por definición, ¿cierto? Sería que es una aplicación en la que el conjunto inicial A determina a través de una función, valga la redundancia, una operación, una maquinita que voy a presentar, determina los valores de un conjunto final B. Le puse conjunto inicial A, conjunto final B, le podría haber llamado conjunto D,
al inicial, conjunto I al final. Da igual. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiere decir este profesor con esto? Lo que quiero decir es lo siguiente. Conjunto A es un conjunto siempre de partida, no de llegada. Aquí pueden haber una serie de valores, ¿de acuerdo? Una serie de valores. A estos valores se les llama dominio. Esa es una definición ya. Todos los valores que puedan haber, todas las cosas que puedan haber en A, que en este caso van a ser numeritos, en ese contexto del análisis matemático, van a ser numeritos, entran a un determinado proceso, aquí pasa algo, ese algo de momento no lo necesitamos saber, ¿ya? Y va a arrojar un conjunto B final o de llegada. Conjunto inicial de partida, siempre parte, y un conjunto B de llegada. Podría yo decir, mira, si introduzco estrella, entra el proceso, algo pasa acá, y acá salen 2 estrellas. La vamos a hacer así. ¿Ok? Oye, si introduzco triángulo, está en el conjunto A, introduzco triángulo, algo pasa aquí y sale triángulo estrella. Mira, ¿qué está pasando? ¡Oh, madre de Dios! ¿Qué está pasando? Si introduzco una circunferencia, algo sucede aquí y aquí mira lo que sale, circunferencia y estrella. Ya, uno más. Si introduzco rayo, un trueno, lo que tú quieras, algo pasa aquí. Yo sé que tú, en tu casa, que estás viendo este video, o ahí en la calle, o vas en el metro, o estás en el colegio, tú ya sabes lo que va a aparecer acá. Porque tu cabecita está pasando esto. Te lo aseguro. En tu mente está sucediendo esto. Tú ya tienes esta caja en tu cabeza. Por lo tanto, ya sabes lo que va a pasar acá. Entonces, ¿qué sucede? Sale rayo, estrella. O sea, aquí está pasando algo. Para todos los elementos que voy introduciendo aquí, aquí sucede siempre lo mismo. Porque hay una constante de comportamiento, por decirlo así, ¿ya? Siempre sucede lo mismo. Introduzca lo que introduzca. Que es distinto decir que son todos los valores iguales, eso es falso. ¿Ya? Entonces, evidentemente, si yo te pregunto, ¿qué sucede aquí? Mira, profe, lo que tú introduzcas, que pertenece al conjunto de partida inicial, se le suma una estrella, o se le agrega, o se le adhiere, lo que tú quieras, una estrella. Si quieres me pones que estaba multiplicando. Adhiero, no hay problema. ¿Ya? Pero sí se le pone al ladito, o sale al ladito de cada objeto, una estrella. ¿Sí? Podría yo haberlo hecho con un círculo, podría haberlo hecho con el logo de YouTube. Con el logo de YouTube, da igual. ¿Ya? Bien. Es importante esto. Al conjunto de partida, los elementos que lo componen, todos, se les llama conjunto, perdón, a él se les llama que forman el dominio de la función. También se les llama campo de variabilidad o también campo de existencia. ¿Ok? ¿Sigamos? Por otro lado, en una función, nosotros podemos distinguir, dentro de las componentes importantes de la función, podemos distinguir las constantes y las variables. ¿Ok? Una constante es un valor, siempre es un valor fijo y determinado. En otras palabras, para hacerlo más sencillo, ¿cierto?
Una constante no va a cambiar de valor. Un número, en una fórmula, por ejemplo, 2 por pi por r. Esto es el perímetro de una circunferencia. Y el profe te dice, o sea, tú le preguntas al profe, ¿por qué esa fórmula está el 2? Porque así es la fórmula, te dice. Ah, profe, entonces siempre tengo que multiplicar estos valores por 2. Sí, esa es una constante, no cambia. Sin embargo, no todos los números siempre son constantes. También hay expresiones de otro tipo, en este caso pi, que representa al 3,14, 16 o 15. Este también es una constante. En otras fórmulas pudiesen decirte 4am con la variable solamente m, es decir, que a es una constante, es decir, debo evaluar considerando que a no va a cambiar de valor. Pudiese ser. Por lo tanto, uno debe preguntar, si no se lo señalan explícitamente, preguntar cuáles son las constantes, cuáles son las variables. ¿Ok? Entonces, una constante en una función no cambia de valor, no va a cambiar de valor. Sin embargo, una variable en una función debemos distinguir dos tipos. La variable independiente, que es la del conjunto de partida, conocido también como dominio o campo de existencia, son los valores arbitrarios que te da el profesor o te los das tú, o que vienen en la tabla. Cuando tú tienes esta tablita, son los valores que vienen aquí, que te dan ahí. Son independientes porque para que ellos aparezcan, no necesitan de una expresión anterior. Ellos aparecen porque a alguien se le ocurrió estudiarlos para ese intervalo de números, o porque estás viendo un fenómeno, entonces el fenómeno se presenta, vamos a hacer el estudio para esos valores. Sin embargo, y ojo, variable porque cambia de valores. Aquí tengo el -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 90, 110. Va cambiando de valores, no tiene siempre el mismo valor. Sin embargo, la variable dependiente, también llamada conjunto de llegada, en donde vamos a reconocer el recorrido o rango, ¿cierto? Son aquellos valores que dependen de lo que entra en X. En una tabla son estos valores. Ah, mira, aquí entró el -2, acá sale un 8. Ah, mira, aquí entró el -1, acá sale, por decir, un 7. Ellos sí dependen de los valores que haya en A, en estricto rigor. Ellos no aparecen espontáneamente, o no es porque el profesor se los chiquillo, aquí vamos a dar unos valores y vamos a encontrar. Legalmente no. ¿Ok? Para que aparezcan las variables dependientes, para que aparezca el conjunto de llegada, también llamada imágenes, tiene que haber un conjunto de partida. Tiene que estar. Por lo tanto, estas variables dependen de estas variables. Y estas variables están en función. Están en función de lo que haya en X. ¿Me vas siguiendo? Lo explico. Harina, sal, agua, levadura son lo que yo compro para hacer pan. ¿Dónde compro la sal? Es arbitrario. ¿Y a qué precio? La harina que compré, la marca, arbitrario. Lo meto en una maquinita, se produce un proceso y arroja pan.
el pan depende de las cosas que yo introduje aquí. Y la calidad del pan depende de la calidad de los elementos que consideré yo en el conjunto de partida. O sea, en otras palabras, funciones estamos viendo siempre y en todo momento. ¿De acuerdo? Solo que estamos como por ejemplo el ejemplo del pan, estamos formalizando esta idea a través de expresiones en el ámbito de la matemática. Vamos a encontrar en la literatura, en los textos, lo que te diga el profesor. Usualmente vamos a encontrar esto. Te pueden escribir la función así, partiendo con una i, o con esta expresión. ¿Ya? Ahora, estas expresiones son lo mismo. Nosotros vamos a decir aquello. ¿Ya? Y es igual que decir f de x. Y va a depender de valores de x y f de x, porque así es como se lee, f de x, es decir, la función o el resultado y en función de los distintos valores que adopte x. Así que no te sorprendas si, por ejemplo, te escriben la función, variable independiente, siempre. La x la vamos a tratar como la variable independiente e y la variable dependiente. ¿Ok? Esto es re importante. Esto es re importante porque a veces tú vas a encontrar la función escrita así. Podrías encontrarla así. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a decir? Vaya, creo que la variable dependiente es esta. No. A menos que la hayan definido así, en cuyo caso sería... Atentos con esto. Aquí hay oro puro. ¿Ya? Nosotros vamos a decir siempre, y a menos que el profesor o algún texto señale lo contrario, nosotros vamos a identificar siempre, y si tu profesor te dice que no, le dices, profesor, vea este video y póngase en contacto con el profesor de Canal Lubicon, ¿cierto? Siempre la variable independiente es x y la variable dependiente es y. A menos que se haga una redefinición, la verdad es que no apoyaría tanto aquello, ¿ok? Bien. ¿Qué otra cosa me interesa? Hallar encontrar el dominio en una función. Dominio se abrevia DOM o campo de existencia. Sé que hay amigos que le llaman de esa manera en otros lugares. De una función. ¿Ya? Entonces, para determinar el campo de existencia, el dominio, nosotros, para que nos hagamos una idea, vamos a solamente fijarnos en esto. Conjunto A, conjunto B, la función, el dominio son los elementos que están aquí. Listo. De aquí para acá no nos va a interesar en esta primera parte. O sea, en otras palabras, ¿qué elementos pueden estar aquí o van a estar aquí? Va a depender del tipo de función que tengamos. Repito, el dominio o los elementos que nosotros escribamos aquí va a depender del tipo de función que tengamos. Por ejemplo, miren. A ver. Ejemplo. Y, ejemplo 1. Y igual x al cuadrado más 1. ¿Qué le digo yo a mis alumnos? ¿Quieres ver el comportamiento? ¿Quieres aprender acerca de esta función?
Estúdiala. Sí, profe, la voy a estudiar. ¿Con qué número la estudiarías? Con el 1, el 2, el 3. Perfecto. Vas a ver un crecimiento, vas a ver algo, un comportamiento. Veamos para el 1, 1 elevado a 2. Para x igual a 1, tendremos que y 1 elevado a 2, 1. 1 más 1, 2. Luego, para x igual a 2, y es igual a 2 elevado a 2, 4, más 1, 5. Ya estamos jugando. ¿Son parte del dominio? Sí, son parte del dominio. X elevado a 3, x igual a 3, 3 elevado a 2, 9 más 1, 10. Ah, pues y vale 10. Mira lo que está pasando. Forman parte del dominio. Profe, ¿y los números negativos? Averígualo. ¿Y cómo lo hago, profe? Introduzca valores. Profe, voy a poner el menos 1. Bueno, menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, 1. 1 más 1, 2. Profe, se repite. Tú tranquilo, que estamos estudiando el dominio, estamos acá. Da igual todavía lo que pase ahí. Profe, ¿y si pruebo con el menos 2, me dará el 5? Como aquí me dio 2 también, con 1 y con menos 1, veamos con el menos 2. Veamos pues. Menos 2 al cuadrado, 4. 4 más 1, 5. ¡Wow! ¿Qué sucede, profe? Profe, ¿y con x elevado a menos 3? ¿Será? Confírmalo. ¿Estás viendo el comportamiento particular de esta función? Porque esto es muy particular. Cada función tiene su propia forma de comportarse. Hay algunas funciones que se van a parecer muchísimo. ¿No importa? Y... perdón. Menos 3 al cuadrado, 9. Menos 3. 9 más 1, 10. Perfecto, profe. Sí. Confirmo, entonces, que se está comportando igual para los números positivos como para los negativos. Lo importante es que si hay una respuesta en y, si y está dando valores reales, significa que estos números pueden formar parte del dominio, forman parte del dominio de la función. Pero hay algo clave que te falta. Recuerda que los números están desde el negativo al positivo infinito. Menos infinito, más infinito. Pero pasan por un centro y ese centro es el origen. Ah, ya sé lo que quiere decir, profe. Debo siempre entonces averiguar con los negativos cómo se comporta con el 0 y con los positivos. Correcto. De esa manera tú ves cómo se comporta más o menos una función. Ya que para algunos casos va a crecer, para otros va a decrecer, para otros va a ser simétrico, para otros va a corresponder, para otros simplemente no va a existir. Ojo con eso. Entonces, si x vale 0, 0 elevado a 2, 0 más 1, 1. Valor único. ¿Es un valor real? Sí. Entonces yo te pregunto a ti, querido alumno, alumna, que estás interesado en aprender más cositas, sobre todo de matemática, ¿qué valor no acepta la x? Es decir, ¿qué valor pongo aquí, elevo al cuadrado, le sumo 1 y me sale error en la calculadora? ¿Qué valor sería? Ninguno. Es decir, si yo meto todo el valor que se me ocurra, decimal, fracción, positivo, negativo, pero que sea un valor real,
lo meto en la calculadora y me arroja un resultado sin salir error, entonces, profe, yo diré que el dominio son todos los reales. Porque no hay ninguno que haga que la función deje de existir. Profe, eso significa, ya abre una gran interrogante. ¿Eso significa que hay funciones que dejan de existir? Pero claro, por eso estamos estudiando el dominio, por eso se estudia el dominio, por eso la importancia del dominio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay datos en un proceso minero, en la industria, en la medicina, en la química, en la biología, a la hora de alterar ADN, a la hora de hacer las vacunas para el coronavirus. Hay elementos que no pueden formar parte de una función porque arruinan la muestra, el estudio, el proceso. Esto es un modelo de cosas reales. ¿Quieres aprender, por ejemplo, qué función no acepta a todos como real en el dominio? Vamos. Por ejemplo. Por eso es importante, antes de meterse en cosas un poquito más profundas, en la deep matemática, entender cosas previas. ¿Ya? Entender cosas previas. Como por ejemplo, veamos esto es una función. Salvo que tiene aquí el signo de raíz, todo lo demás para mí es exactamente igual. Recuerda, estamos en el dominio, por lo tanto en el conjunto de partida, no te pierdas de eso. A, B, estamos pendientes de estos datos, de esos que vamos a ir poniendo ahí. ¿Ya? Para acá todavía no nos interesa. Salvo que cuando metamos datos aquí, acá se produzca un error. Yo les digo a los chiquillos, prueba en la calculadora. Si te dice error, math error, entonces no forma parte. Yo empiezo a meter reales aquí. Si yo empiezo a meter reales, corro el riesgo de no entender. Realmente cuáles no pueden ir. ¿Cuáles no pueden ir? Por lo tanto, yo le recuerdo a mis alumnos esto. ¿Qué comportamientos tiene la raíz de un número? Parte por ahí. La raíz de 4, 2, profe. La raíz de 9, 3, profe. La raíz de 0, 0. 0 por 0 es 0. Dos números que multiplicados me den ese número. Se puede. Si yo estudié bien raíces y aprendí de mis profesores, significa que yo estaré capacitado para responder esa pregunta. Y esta pregunta, cuando uno la hace en cursos nuevos, está empezando, siempre hay más de un alumno que te dice, profe, dado esto. Lo cual es falso. ¿De acuerdo? Esto no está definido matemáticamente para los reales. Y no voy a mencionar ningún otro conjunto para no confundir y llenar más de cosas este mismo vídeo. No está definida la raíz de un número, la raíz cuadrada, o de un número par, de una raíz par, para un número negativo. No está definido. Por lo tanto, ¿qué cosa no puede haber aquí abajo? Porque imagínate, yo tendría que hacer, y dependiendo los números que hayan aquí, tendría que ir número por número. A ver, con el menos 100 voy a probar, con el menos 99 voy a probar, con el menos 98 voy a probar. Y probando. Esto es fácil, sí. Entonces, vaya. ¿Qué número no puede ir ahí dentro? Según lo que acabamos de ver, no puede ser negativo. Por lo tanto, para hallar el dominio, voy a coger esa expresión y diré
Esto que está aquí abajito, que es x menos 1, tiene que ser mayor o igual, porque puede ser 0. Tiene que ser mayor o igual que 0. Y lo escribo a través de una inecuación. Profe, es que no tengo claras las inecuaciones. Usted va al buscador en YouTube, pone canal Ubicon, inecuaciones, y hay un video también en donde aprenderás acerca de eso. ¿Ya? Entonces, resolvamos. El menos 1 pasa como, con su signo contrario, pasa como más 1. ¿Ya? Veamos qué pasó. Veamos qué sucedió. Tienes x tienen que ser mayores o iguales que 1. ¿Puede ser 1? Sí. Los que juegan el 1, sí. El 2 también. El 3 también. Estoy viendo números naturales. El 0,1. No, porque el 0,1 es menor que 1. ¿Te fijas? 0,1 menos 1 me daría menos 0,9. No se puede, ¿cierto? El 0, profe, el 0. 0 ¿es mayor o igual que 1? No, no juega. No juega ninguno que sea 0, algo. 1, algo en adelante sí. Ah, entonces, profesor, podremos decir, generalizar y decir que el dominio son todos los elementos desde el 1, incluido el 1, ojo con esto, esta parte teórica, estudio de los intervalos en inecuaciones, incluido el 1, hasta mayores que 1, ¿cierto? El infinito positivo, sin incluir. Puedes hacerlo así o escribirlo así, sin incluir. O sea, ahí el paréntesis está como dándole la espalda, no te incluye, ¿cierto? ¿De quién? Del dominio de esta función. Y pruébalo. Prueba para cualquier valor en este intervalo que va desde el 1, incluido el 1, hasta el infinito, coge, le restas 1 y eso tiene que darte un valor que al introducir en la calculadora tenga la raíz cuadrada. No necesariamente exacta. ¿Ya? Ese es el dominio de esa función. Y para terminar este interesante tema, ojo, esto es análisis matemático. Aquí ya no podemos estar preguntándonos, a ver, acerca de las raíces, no, es que no tengo tan claras las raíces. A ver, es que no tengo tan claras las inecuaciones. Ya son cosas que tengo que tener claro. En el análisis matemático estamos analizando, ya es una habilidad de orden superior. Ya, o sea, estamos hablando de cosas hoy día un poquito más elevadas. Entonces, el ejemplo 3. Cuando hacemos análisis no es una cosa a contrapelo, es un tema ya mayor. Por ejemplo, y igual 1, las cosas que se le ocurren al profe. X al cuadrado menos 3x más 2. Y aquí se van a dar cuenta, muchos de ustedes, que todo lo que hemos venido aprendiendo durante todos los años de enseñanza, desde que somos pequeñitos hasta que somos grandes, todo me va sirviendo para poder continuar mis aprendizajes. Porque estamos en la raíz. ¿Para qué aprendí raíces? Y esto para el análisis numérico, ¿para qué lo estoy aprendiendo? ¿Quieres ir a límites? ¿Y para qué aprendo límites? Para ir a derivadas. ¿Y para qué aprendo derivadas? Para ir a integrales. ¿Para qué aprendo integrales? Para ir a ecuaciones diferenciales. Ojo. Entonces, el dominio de esta función. El dominio
existe, lo primero que tú tienes que pensar, existe algún, donde está la variable, ¿eh? Porque acuérdate que son los valores de X los que tenemos que encontrar. Existe, querido alumno, alumna, algún valor en X que no pueda estar aquí. O mejor dicho, ¿qué número en la parte de abajo, ya que aquí aparece una fracción, ¿cierto? Una función racional, lo vamos a ver más adelante. ¿Existe algo que no se puede escribir abajo en una fracción? Te pregunto yo a ti, querido alumno, alumna. Lo hemos visto en este canal. ¿Hay algo que yo tengo esto, aquí, en una fracción? ¿Puedo poner cualquier valor? No, ¿cierto? ¿Qué valor no puedo poner? Profe, tú nunca puedes poner 0. Arriba sí, abajo en el denominador no. ¿Estamos de acuerdo? Si no, llego hasta aquí con el video, tengo que ir a realizar otras cosas. Me refiero, profe, lo siento, tengo que ir a aprender qué es esto que está diciendo. Canal Ubicon, división por 0. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Entonces, ¿qué valores de X hacen que esta expresión sea 0? Y estamos en una hermosa estamos en una hermosa ecuación cuadrática. Para eso aprendí ecuación cuadrática, profe. Entre otras cosas, sí. Porque también en un video de esta semana aprendiste que la ecuación cuadrática te sirve para poder resolver problemas en el ámbito del lanzamiento parabólico. ¿Cierto? Entonces acá igual a 0. ¿Cachai? Entonces, esto yo lo puedo resolver por fórmula general. O lo puedo resolver en este caso creo que es por descomposición, si no me equivoco. Vamos a ver. X por X, dos números que multiplicados me den más 2 y sumados me den menos 3. Menos 1 y menos 2, ¿cierto? Menos por menos, más 1 por 2, 2. Y si lo sumo me da menos 3. Listo. No tengo que hacer la fórmula general. ¿Cuánto tiene que valer X para que al restarle 1 me dé 0? X sub 1, 1. ¿Cuánto tiene que valer X para que al restarle 2 me dé 0? 2. Pare de contar. Entonces, el dominio será... Ojo, no puede ser estos valores, ¿ah? No puede ser esos valores. Será desde el menos infinito hasta el 1. El 1 no puede jugar. Unido. Todos los números que están entre 1 y 2 sí pueden jugar. El 1,1, el 1,2, el 1,3. Por lo tanto, el 1 sin incluir el 1, hasta el 2 sin incluir el 2, unido a desde el 2 sin incluir hasta el infinito sin incluir positivo. Eso es el dominio. Otros podrán decirme, profe, el dominio son todos los reales menos el 1 y el 2. Ahí habría que redefinir eso porque no vaya a ser cosa que alguien crea que es el 1,2, ¿no? Yo creo que por ahí mejor. Ese también sería otra forma. También habría que ver si uno quiere a lo mejor expresarlo en forma gráfica. Es maravilloso el análisis matemático. Luego vamos a seguir con un video en donde vamos a clasificar las funciones. Viene la clasificación de las distintas funciones. Muy interesante a tener en cuenta que más
Vamos a volver a definir las funciones pares impares en un próximo video. Y la función de función con ejemplos. ¿Les parece? Un gran abrazo, se me cuidan. Gracias por llegar a esta parte del video. Nos acercamos de a poquito. Aquí estamos a 16 de diciembre. Nos acercamos de a poquito, a paso agigantado, chiquillos, a Navidad. Y en enero, pueblo norteamericano, se viene. Chiquillos, un gran abrazo, se me cuidan. Mascarilla, resguardos, alcohol. Alcohol gel en las manos. Un gran abrazo, canal Ubicón. Y ya sabes, dale like, suscríbete y comparte. ¡Chao!